Hola a todos, bendiciones, Dios les bendiga. Estamos acá en las instalaciones de MB Orizaba, transmitiendo a través de las redes sociales para ustedes, llevándoles este alimento espiritual, ya que la palabra de nuestro Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios, de la boca de Dios. Ok, sabe, yo quiero hacerle una pregunta. Le hemos cantado al Señor, le hemos adorado, pero yo quiero confrontar su vida a la luz de la palabra. Yo ya fui confrontado, por supuesto, y yo le pregunto, y quisiera que fuera sincero con Dios, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo anda usted de obediencia para con Dios? ¿Realmente su obediencia es una obediencia total o es una obediencia parcial o casual, diría yo, que obedecemos muy esporádicamente? Ahí donde está usted en su casa, pregúntele al que tiene al lado. Varón que me estás viendo y me estás escuchando, pregúntale a tu esposa. Dile, esposa, amada mía, ¿cómo andas en cuanto a la obediencia con Dios? Y dígale que le diga la verdad. Porque el decir si ando obediente con Dios al 100%, realmente hay que tener cuidado. Pregúntele. Ahora usted, señora, hermana, amada en el Señor, pregúntele a su amado, a su esposo, cómo anda en cuanto a la obediencia. Y que le diga la verdad, por supuesto, que no le vaya a mentir. Ya se contestaron unos a los otros. Bueno, pregúntele a los hijos cómo andan en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, porque sabe, hoy en día es bueno decirlo y es bueno, ¿verdad? Las iglesias están creciendo y eso es bueno, pero desafortunadamente están creciendo, pero no hay obediencia a la palabra de Dios. No hay realmente un caminar de acuerdo a lo que Dios nos marca, de acuerdo a lo que Dios ha establecido a través de la palabra. Andamos muy lejos de realmente vivir en la obediencia. Yo quiero que vaya conmigo, tiene ahí su Biblia, va a aparecer en la pantalla el versículo de 1 de Samuel 15:22, y de ahí vamos a arrancar esta preciosa palabra que tiene que ver totalmente con la obediencia. Yo quiero hablarle de la obediencia, que nuestra obediencia tiene que ser una obediencia que honre al Señor. Dice en el libro de Malaquías, usted no vaya, yo se lo digo, Malaquías en el capítulo 1, versículo 6, dice, si soy yo Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿dónde está mi temor? Y sabe, es tremendo lo que está pasando. Necesitamos volvernos a la obediencia a Dios. Hoy la iglesia, desafortunadamente, estamos como en aquellos tiempos que habla el libro de los jueces. Hay un versículo del libro de los jueces, no vaya usted, yo se lo digo, en el capítulo 2, versículo 10, dice que toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y después de estos, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, no conocía la obra de Dios. En el libro de los jueces, también el libro de los jueces nos habla en el último capítulo, versículo 25, que es el último versículo también, dice que es tremendo lo que dice que no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada quien hacía lo que le parecía mejor. No había una dirección, aunque sí había jueces que les habían marcado dirección y no tenían rey, y ellos se desbocaron viviendo a su manera. Yo digo, no estaremos pasando lo mismo hoy en día, pero yo tengo una pregunta. Ya le hice la pregunta de cómo andamos en obediencia. ¿Que acaso Jesucristo no es el rey ya? ¿No es el rey de reyes y señor de señores? ¿No es el rey de su vida? ¿No es el rey de mi vida? Entonces, ¿qué nos falta para obedecer? Ok, en aquellos tiempos no había rey, pero no tenían excusa porque tenían una palabra dada por Dios a través de los jueces. Pero usted dice, pero es que no tenían rey. Y hoy tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el Dios poderoso,
Y necesitamos entonces obedecerle. Él dice en su palabra, si me amáis, yo le pregunto, ¿usted ama a Jesucristo? ¿Realmente lo ama de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, como dice la Escritura? Y dice la Escritura del Evangelio de Juan 14:15, si me amáis, dice, guardar mis mandamientos. Obviamente no está hablando de guardarlos en el refrigerador, de meterlos en una caja fuerte. No, está hablando de meterlos a nuestra vida para vivirlos, para ponerlos por obra. Vayamos pues a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero antes, hagamos una oración. ¿Qué le parece? Ayúdeme a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos ayude, para que el Espíritu Santo nos esté dando palabra de vida eterna. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad una vez más que nos das de poder llevar esta palabra para tu pueblo, este alimento espiritual para el amado y precioso pueblo tuyo. Yo te pido que pongas palabras tuyas en mis labios, en mi corazón, que no sean las palabras de José Luis, que no sea la dirección de José Luis, sino que sea la dirección tuya, sino que sea tu preciosa palabra la que se esté manifestando en esta mañana, y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de mis amados hermanos, de nuestros amigos que nos están escuchando en esta preciosa y maravillosa mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mire lo que dice Primera de Samuel 15, 22. Leámoslo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Fíjese lo que dice. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Léalo ahí en su casa. Que los sacrificios. O sea que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Ok, sacrificamos alabanza ahorita, como dice Hebreo, trae pues sacrificios de alabanza. Honramos a Dios dándole gloria, dándole alabanza. Pero si no obedecemos, realmente este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, viene siendo un sacrificio solamente. Pero tenemos nosotros que alcanzar ese nivel de obediencia que Dios está demandando para usted y para nosotros. Nos está demandando que le obedezcamos. Mire, estaba viendo yo Deuteronomio. El Deuteronomio del capítulo 28 tiene 68 versículos. Los primeros 14 versículos nos habla las consecuencias que trae el obedecer. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Bendiciones. Son las bendiciones maravillosas del Dios Altísimo sobre nuestras vidas cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra. Y desde el versículo 15 hasta el versículo 68, que son 54 versículos, ahí nos hablan algo terrible, pero algo real y algo verdadero. Las maldiciones de la desobediencia. ¿Sabe? Es mejor obedecer. Es mejor vivir una vida realmente apegada a la dirección de Dios, a la palabra de Dios, porque eso nos abre los cielos. ¿Sabe usted que el obedecer, como dice acá la palabra, es mejor que los sacrificios? ¿Sabe que el primer rey de Israel, llamado Saúl, perdió el reinado, perdió su relación con Dios por la desobediencia? ¿Cuánta desobediencia puede haber en nuestras vidas en estos días? Como en los tiempos de los jueces que yo decía, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Realmente necesitamos volvernos a Dios. Ahora, estaba yo viendo la palabra que siempre ha existido y espero que usted y yo seamos parte de esta generación. ¿Sabe qué? Un remanente. Siempre ha habido un remanente que está dispuesto a obedecer a Dios. Siempre. El pueblo en aquellos tiempos eran millones de personas, como hoy en día. ¿Cuántos cristianos no habrá en el mundo? Millones. Pero
realmente de acuerdo a lo que dice Esdras, Jeremías, Isaías, el libro de Romanos, lo que habla Pablo a los romanos, siempre Dios tiene un remanente. ¿Qué es un remanente? Es aquello poquito que Dios ha apartado, aquello que no se ha mezclado con el mundo. ¿Cuántos creyentes viven vidas mezcladas con el mundo? Que no podemos ver la diferencia si realmente es un creyente o no es un creyente. ¿Sabe que a los cristianos les llamaron por primera vez en Berea, en aquel lugar, cristianos? Porque reflejaban la conducta, la vida de Cristo. Y en nosotros somos llamados para obedecer la palabra del Señor. ¿Usted quiere vivir con cielos abiertos? Está fácil. Obedezcamos la palabra. Los cielos abiertos, los cielos se abren cuando nosotros empezamos a caminar en la obediencia. Ahí lo dice Deuteronomio, que hay maravillosas bendiciones cuando estamos dispuestos a obedecer la palabra. Pero vuelvo a reiterar el versículo 15 del capítulo 28 hasta el 68, que son 54 versículos, nos hablan de las consecuencias terribles, pero terribles, por la desobediencia. Y yo creo que nos conviene. Creo que usted es una persona inteligente. Claro, usted es una persona sabia. Usted es una persona que sabe entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué no escoger lo bueno todos los días? ¿Por qué no decir, Señor, este día te doy gracias cuando uno despierta y ¿sabes qué? Señor, voy a obedecer tu palabra. Porque sabe, nos conviene a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Si usted no quiere obedecer a Dios, no crea que eso le afecta a Dios. Si yo digo, yo ya no voy a obedecer al Señor, voy a hacer lo que yo quiero, Dios respeta mi voluntad, respeta mi decisión. Y Dios no va a dejar de ser todopoderoso, no va a dejar de ser omnipresente, no va a dejar de ser omnisciente. ¿Por qué? ¿Por qué va a dejar? Él es Dios poderoso. Nosotros somos los afectados. Usted y yo somos afectados cuando no estamos dispuestos a obedecer. Mire, Saúl fue afectado. ¿Sabe cuál fue la afectación? Dios le dice el profeta Samuel que Dios lo desechó. Qué terrible, que Dios desechó al primer rey de Israel y le pesó en su corazón haberlo puesto. Entonces, iglesia, necesitamos caminar en obediencia. La obediencia es la que nos separa, como dice el libro de Santiago, de los oidores a los hacedores. Vayamos al libro de Santiago, mire, capítulo 1. Es maravilloso lo que habla Santiago. Abra su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y sabe, aquí hay una diferencia maravillosa. La obediencia es la que separa de los oidores hacia los hacedores. ¿Cuántos oidores hay? Hay muchos. ¿Y cuántos hacedores? Me atrevo a decir que son pocos. Son pocos. Miren, hoy en día nosotros tenemos que conocer la palabra. Usted conoce la palabra. ¿Se acuerda cuando nos habla de la puerta ancha y nos habla de la puerta angosta? Es fácil entrar por la puerta ancha, pero es una puerta de maldición. Es una puerta que lleva a condenación. No es una puerta que lleva a la vida eterna. ¿Cuál entonces es la puerta que nos lleva a la vida eterna? La puerta angosta. Y yo le invito, como el Señor nos invita, a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque es la única puerta que lleva al cielo. Es la única puerta donde podemos encontrar realmente la vida eterna. Ya tiene Santiago capítulo 1. Mire, véalo en su pantalla, versículo 19. Ya lo tiene. Dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
me recuerdo una parte que dice Deuteronomio. ¿Sabe? Dice que tendremos justicia, así lo dice, cuando hayamos puesto por obra los mandamientos de Dios. Está hablando obviamente de la obediencia. ¿Se acuerda que el domingo yo le hablaba del ejemplo de la viuda, que nos habla Lucas 18? La viuda tenía una característica: obediencia. Era una mujer obediente. Y por eso Dios permitió, tocó el corazón del juez injusto, para que el juez injusto le hiciera justicia a esta mujer de obediencia. A veces decimos: Señor, hazme justicia de mi adversario, pero no queremos obedecer. Obedecemos cuando queremos. Hoy tengo ganas de obedecer. Y el día de ayer dijimos: no tengo ganas de obedecer a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces vayamos con la palabra. Volvamos al versículo 20 de Santiago 1. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vea lo que dice el versículo que sigue. Pero sed, dice el versículo 22, pero sed. Esa palabra sed tiene una interpretación: vivir, caminar, ponerlo por obra, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice su escritura ahí? Oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, iglesia, es clara la palabra del Señor. Necesitamos obedecer al Señor porque nos conviene. A mí me conviene obedecer. Yo he recibido muchas bendiciones por la obediencia y por la misericordia de Dios. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que ser obedientes, porque la obediencia nos abre los cielos y la desobediencia cierra los cielos. ¿Por qué fue desechado el primer de Israel, Saúl? ¿Usted se ha preguntado por qué? La palabra lo dice: por desobediente. Fue desechado. Imagínese Dios desechando a un hombre. Obviamente, no es que Dios lo haya desechado. Uno mismo se desecha. ¿Sabe qué, Señor? Yo no quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero nada contigo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y bueno, Dios es bueno y Dios deja que hagamos lo que queramos. Y ahí vamos a recibir nosotros las consecuencias, que no son buenas, por supuesto. Usted puede leer capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 15 al 68. Son terribles las maldiciones que vienen sobre la generación, sobre las personas, sobre la familia, sobre los matrimonios, sobre toda carne que no está dispuesta a obedecer, que no está dispuesta a caminar en la obediencia a Dios. Y sabe, iglesia, necesitamos la obediencia. Todos es que queremos alcanzar nuestros sueños. ¿Cuánto? ¿Verdad que usted quiere sus sueños? Yo recuerdo ahorita lo que dice Génesis 37, que nos habla de este muchacho, este joven temeroso de Dios, José el soñador, que así le conocemos. Desde Génesis 37 empezamos a ver la historia de José. ¿Por qué José alcanzó los sueños? ¿Por qué José alcanzó sus metas? Se realizó realmente en todos los aspectos de su vida. ¿Sabe cuál fue la clave de José? La obediencia. Él fue obediente. Aunque hubo oposición, hubo mucha oposición, porque sabe, la persona que se determina a ser obediente a Dios va a tener oposición. Hay un canto muy antiguo, como yo digo, de los tiempos de la abuelita de Pancho Villa. Batalla no es batalla, dice este canto, si no viene la prueba. Vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos de prueba. José, cuántas cosas no pasó difíciles, pero aún sin embargo se mantuvo en la obediencia. Necesitamos la obediencia, permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Mire, Dios ha dado grandes promesas para usted y para mí, que si nosotros permanecemos en la palabra,
Dios va a pelear por nosotros. Usted y yo no estamos solos en esta vida. Dios cuida al obediente. La presencia del Espíritu Santo viene y guarda al obediente y lo libra de las situaciones difíciles. José fue librado de sus hermanos cuando lo metieron ahí a la cisterna que no tenía agua, estaba vacía. Después fue librado ¿de dónde no fue librado José? De la esclavitud. De ahí fue a la casa de Faraón, ahí anduvo, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel, fue librado de la cárcel. Siempre Dios estuvo con él. ¿Sabe por qué? Porque José era obediente. Entonces necesitamos entender que la obediencia es la clave para alcanzar nuestro sueño y para alcanzar la realidad de las promesas de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que Dios no miente. Y usted sabe que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación alguna. Dios es un Dios inmutable, Él no cambia. Lo que le ha prometido, usted cree que Dios no lo va a cumplir, pero usted lo está deteniendo. Yo he detenido la bendición de Dios. Nosotros detenemos la bendición de Dios. No es que Dios haya fallado, no es que la palabra falle, no. Los que fallamos somos nosotros y tenemos esa falla terrible que se llama desobediencia. Necesitamos volvernos al Señor. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios me prometió esto? ¿Por qué me dice esto? A través de la palabra me dice esto y yo no lo veo cumplido en mi vida. Vayamos a Romanos. ¿Qué le parece? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice. Y aquí habla que no es que la palabra haya fallado. Usted y yo hemos fallado. ¿Por qué hemos fallado? Nos hemos extraviado espiritualmente haciendo lo que nosotros queremos. Hoy hay muchos sabios, hay mucha gente sabia. Hay mucha gente que tiene mucha revelación de la palabra, hombres que dicen esto, que Dios me habló y que Dios me mostró, pero no son obedientes, no son obedientes. Una de las características o un fruto de un hombre temeroso de Dios es obediencia a la dirección de la palabra. El hombre puede decir muchas cosas, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que tuve un sueño y que todo eso, pero si no hay obediencia, es como Pablo cuando habla en 1 Corintios capítulo 13, usted sabe esa historia, que habla acerca del amor, y habla que si yo tengo buenas cosas y hago esto, hago lo otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve que tenemos mucha revelación de Dios, entre comillas, por supuesto, pero no hay obediencia? Es más, nosotros muchas veces decimos, Dios me mostró, es fácil decirlo, Dios me habló, Dios me dijo esto, pero la gente a la que nosotros le decimos, la gente ve en nosotros que no vivimos en esa palabra, que no obedecemos esa dirección. Entonces la gente se queda, bueno, ¿Dios le habló o no le habló? Necesitamos volvernos a Dios y ser sinceros con Dios. ¿Para qué decimos que Dios me habló si no hago lo que dice, lo que yo digo que Dios me habló? Oh, Dios me reveló esto, Dios me habló a través de esta persona y no obedecemos. Tal vez sí lo creo, Dios te está hablando, Dios te habló. Y sabe, entonces si Dios te habla, ¿no será entonces que estás menospreciando la palabra de Dios? ¿No será entonces por la desobediencia estamos desechando la dirección de Dios? Como diciendo, Señor, yo no necesito tu palabra, yo no necesito tu camino, yo no necesito tu dirección. Yo soy sabio, yo soy inteligente, yo voy a marcar mi... Está extraviada. ¿Se acuerda lo que dice? Es muy duro decirlo, pero es la palabra del Señor. En Mateo 7:21, muchos me dirán, Señor, Señor. Es fácil decirle Señor, Señor, pero no hay obediencia. No hay obediencia a la dirección de Dios.
Ok, en Romanos 9:6 dice así, la primera parte de este versículo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, la palabra es clara, habla por sí misma, ella no falla, ella no falla. De hecho, el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, si la palabra de Dios no falla, para que nosotros logremos las promesas, entonces, ¿quién está fallando? No seremos entonces, y seamos sinceros, no seremos nosotros los que estamos fallando, porque en cada promesa que se vaya a cumplir en nosotros está condicionada a una obediencia, hay una palabra de dirección. Y nosotros no queremos tener un compromiso con la obediencia, pero sí anhelamos tener la bendición. Todo mundo anhela tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las promesas cumplidas, pero sin la obligación, pero es una obligación no maravillosa de cumplir con la obediencia. Ahora, yo quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 9. Quiero que me acompañe a ver esta historia donde Jesús hace una parte y el ciego, porque le voy a hablar acerca de un niño, de una persona que nació ciega desde que nació, ¿verdad? Toda su infancia fue ciego, toda juventud, toda su parte adulta fue ciega, pero esta persona recibe un milagro y ¿sabe cómo se lleva a cabo el milagro? Jesús le da una parte, le da una palabra, que él tenía que hacer, el ciego por supuesto, la segunda parte, para haber realizado ese milagro en su vida. Mire, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Ok, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo a Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el versículo que sigue, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Mire lo que hace Jesús. Junta tierra, escupe en esa tierra, hace lodo y se las pone en los ojos al ciego. Pero de ahí le da una palabra de dirección. ¿Cuántas palabras de dirección Dios te ha dado? Cúmplelas y vas a ver cuando tú te muevas en esa palabra, vas a ver cumplidos tus sueños y todas tus bendiciones, las promesas van a ser una realidad en su vida. Mire lo que dice. Y le dijo, vete a lavarte al estanque de Siloé. O sea, le dio esa palabra y él tenía que hacer esa parte. El ciego recibe una palabra, pero si esta persona ciega no hace esa palabra, no es hacedor de esa palabra, él jamás hubiera recibido el milagro de ver, el milagro de su vista. Ahora te das cuenta lo que realmente te estoy dando a entender, que ¿por qué no hemos recibido el milagro? ¿Por qué no hemos visto cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida? Porque no hemos hecho lo que nos corresponde. Hay una parte que le corresponde al gran yo soy, a Jesucristo, pero hay otra parte que nosotros tenemos que hacer y esa parte tiene que ver con la obediencia. El ciego tenía que ser obediente literalmente a las palabras que Jesús le está diciendo. Vete a lavar al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, está hablando del ciego, fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Ve ahí la escritura, viendo, o sea, recibió el milagro. ¿Quieres un milagro? Tenemos que obedecer. Yo no he visto gente que reciba milagros si no hay obediencia. Tiene que haber una parte de nosotros cumplida. Y bueno, creo que es muy clara esta palabra. ¿Quieres recibir milagros, las promesas, los sueños cumplidos? Pues necesitamos la obediencia. Es que si no hay obediencia, entonces no va a pasar nada. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos,
capítulo 16. Ahí va a aparecer en su pantalla. Y ya voy a terminar. Y realmente este es un tema muy hermoso, hablar de la obediencia. Tenemos que ser obedientes al mandato que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que ser obedientes. Mire, ¿por qué nosotros los seres humanos, por qué buscamos siempre el mal? ¿Por qué buscamos siempre la desobediencia, sabiendo que la desobediencia me produce una vida mala? La obediencia me lleva a poseer esa parte que Jesús dijo en la palabra: yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Veamos Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿qué? Notoria a todo. La gente ve cuando tú eres obediente. Por supuesto, el Dios de los cielos también ve. Se ve cuando una persona es obediente. Se ve. Y ya para terminar, ¿qué quieres ser? ¿Solamente oidor? ¿Quedarte en ese nivel de oidor? ¿O quieres pasar del nivel de oidor a nivel de hacedor? Porque cuando eres un hacedor, vas a lograr las promesas de tu vida. ¿Sabe? Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para su vida. Busquemos la obediencia. Caminemos en la obediencia. Nos conviene. Nos conviene. Ya pregúntele ahora a su esposo, a su esposa. Pregúntense ahí en la familia. ¿Quieren ser obedientes? Nos conviene, amados. Amigos, nos conviene ser obedientes. ¿Cuánta gente no quiere ser obediente? Va a vivir frustrado, van a vivir con muchos problemas. Sí, también nosotros tenemos problemas a veces, pero la obediencia nos libra de las situaciones difíciles. ¿Sabe? Quiero mandarte un saludo. Queremos orar por tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí? Y yo quiero establecer en tu vida una palabra de Dios, una palabra del gran yo soy que venga sobre tu vida. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como tu siervo, Señor, y gracias por la autoridad que tú me has delegado, Señor, yo establezco de parte tuya una palabra de obediencia sobre la audiencia, sobre los amigos, sobre los amados que nos están viendo, escuchando. Señor, establezco una palabra de vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios está penetrando sobre tu corazón, está penetrando sobre tu vida. Y ¿sabes qué? Yo hablo una palabra en fe que en este momento está recibiendo un milagro de sanidad. Tu vida, tu cuerpo está siendo sanado por la sangre de Cristo Jesús. Que el poder del Espíritu Santo toque tu corazón ahora mismo. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y le pido a mi amigo precioso, maravilloso Espíritu Santo que te toque en este preciso momento y que el Espíritu Santo te lleve a ser una vida obediente. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves a las 7:30 de la tarde o de la noche, aquí por las redes sociales. Bendiciones, amados. Estamos pendientes. Un día estaremos juntos nuevamente aquí en el templo y los voy a abrazar y les voy a invitar un buen plato de comida. Dios les bendiga.